Muchas gracias. Amén, aleluya. Entonces ahora vamos a comenzar a continuar la clase que hemos comenzado la, la semana pasada. Este, y vamos a hablar sobre una pregunta que es básico en esta clase que estamos dando, que vamos a estar dando hoy. Y se llama, o la pregunta es, ¿son los dones para todos? Quiero comenzar con esa pregunta. Básicamente es el título, pero es una pregunta también. Este, Solamente necesito que me contesten un sí o un no. ¿Son los dones para todos? No, ¿Ok? ¿Quién? ¿Ok? ¿Otra persona? Sí, Sí. ¿Ok? ¿Otra persona? Sí, yo pienso que sí. ¿Ok? yo también pienso que sí, pastor. ¿Ok? Entonces a, a darle inicio a lo que hay algunos de ustedes que dicen que sí, hay otros que no. Y fíjate que esto ha sido una de las preguntas más dudosas en la área cristiana, en la iglesia, en general, porque a pesar del bautismo del Espíritu Santo, muchos piensan que son bautizados, pero no han visto la evidencia que lo son, como el hablar en lengua, por un ejemplo. O sea, la verdad es que todo lo que se hace por fe, o sea, que lo hacemos por fe, y especialmente para la obra del Señor. ¿Ok? Entonces es importante saber que los dones, que son los dones, y de allí podemos partir en esta aventura poderosa que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Entonces, para ver si los dones son para todos, tenemos que también escudriñar unas escrituras. Entonces, y también vamos a ver ejemplos bíblicos y conectarlas a nosotros en estos tiempos. Entonces, hay varias escrituras para entender razones detrás de este fenómeno llamada experiencia con el Espíritu Santo. Eh, la experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia emocional o es algo sobrenatural que va más allá de todos los sentidos. Entonces, eh, sabemos que la contestación va a ser que es algo sobrenatural, porque no es una emoción, no es algo emocionalmente, porque si no, pues ya se hubiera acabado. Ahí, ¿ok? Entonces, en el libro de los Hechos se encuentran los mismos apóstoles y otros que estaban en el aposento alto recibiendo de la partición prometida por Jesucristo. O sea, hubo una experiencia que no era tan común. Entonces vamos a ver, el libro de Hechos capítulo 2, en el verso 14 al 21. Eh, Hechos 2, 14 al 21. Entonces, mientras buscamos esa escritura, hay personas que han sentido la presencia o algo cuando están siendo tocados por el Espíritu Santo. Eh, si has tenido esa experiencia, eh, ¿has sentido como que algo emocional en ese momento? ¿Alguien me puede dar una experiencia? ¿A uno de ustedes han recibido eso? ¿Qué experiencia tú has tenido cuando el Espíritu Santo te ha tocado? No toda la vez. Bueno, yo Ok, dale. de lo emocional, yo diría que, bueno, en ese aspecto, ¿no?
Ujú. Yo diría que, perdón, sorry, que como que eso es como que el sentimiento que uno le da es como, mm, como que, bueno, primero es la carga o lo que uno está pasando, lo que sea como que en el momento. Luego como que el release, como que el soltar de él, el sentirse como que ese peso levantar. Luego es sentir el amor, la paz, esas emociones que como que te rodean cuando pues está siendo uno tocado y luego uno como que se pone a llorar porque es como que una experiencia, como que es difícil de explicar porque es muchas emociones, pero también son emociones como que especiales porque es una experiencia pues única. Entonces como que de lo emocional pues yo diría que es en ese aspecto como que sí. Como que o sea, no, o sea, la experiencia toca tus emociones, cambia ciertas emociones en tu vida. Eh, pero no es no es como como la última parte de decir de que es una experiencia emocional, sino que es una experiencia sobrenatural, pero toca tus emociones en ese momento. Pero no es algo que en ese momento tú dirías que ese es lo que es, porque esto es por fe. Porque si fuera una experiencia o dedicada, vamos a decir, emocional, em, tus pensamientos sería cuando tú estás orando, queriendo que el Espíritu Santo te toque o que Dios te toque y tú no lo sientes, entonces se va un poquito la fe. Porque si tu fe está en la parte emocional, entonces tú estás esperando siendo tocado en tus emociones. O sea, un sentimiento. Em, pero hay personas que, que, que esperan un toque tan emocional que entonces dicen esto es Dios. Pero hay momentos que así no es. Entonces, puede tocar tus emociones como a veces no lo hace. Entonces, es una línea bien fina en esa parte. Este, y claro, en la persona que es una persona emocional puede recibir tantas cosas. En Hechos 2:14, donde íbamos, dice la palabra que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Y también recuerda que en Jerusalén es como los Estados Unidos. Aquí se encuentran las naciones y en Jerusalén se encontraban diferentes naciones. Em, y entonces Pedro se levantó y les dijo, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto en que es la hora tercera del día. Ok, Pedro le estaba asegurando que la hora en que se encontraba no era la hora feliz, o sea, en los Estados Unidos se llama la happy hour, eh, donde la gente empiezan a tomar. Eh, y él dice que era la hora tercera del día, o sea, que era las 9 de la mañana, en la hora, pues, el de reloj de judío o el reloj común. Eh, porque la hora comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Eh, pero imagina esto que Pedro le está diciendo, espérate, ustedes están experimentando algo, están viendo algo, están escuchando algo y no es lo que tú piensas. Entonces seguimos, verso 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y entonces sigue la escritura hablando de que todo aquel que invocare en el Señor, el nombre del Señor, será salvo. O sea, que todas estas señales van a estar videntes. Eh, el, el verso 33, Hechos 2:33, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, entonces, ¿qué vieron y qué escucharon? Porque al, al ver algo y a escuchar, es algo que no es igual a lo que normalmente uno piensa. Entonces, si ellos pensaron que estaban ebrios, entonces escucharon y vieron un comportamiento fuera de lo normal. Em, cuando tú ves un borracho o una persona ebria, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Alguien de ustedes han visto a un borracho por ahí? Se pone contento, ríe sin ninguna razón. Pues yo creo que esa es una de las más comunes. Sí, empieza, o sea, es un contento que va un poquito como que un nivel más de lo no normal, porque yo puedo estar contento, pero Sí, como exagerado. como exagerado, ¿verdad? Este, y una persona ebria que empieza a hablar, habla como que a veces uno no lo entiende, Exacto. ¿ves? Eh, otras personas que son ebrias, pues empiezan a caminar y empiezan como que a tambalear, no están en su sentido, no están en ese lugar, como quien dice, están fuera de su vida. Entonces, eh, si estamos aquí viendo que Pedro le está explicando a los judíos que estaban viendo y lo que estaban escuchando, significa que ellos dijeron, esta gente es tan ebria, porque ellos empezaron a ver algo que no es común y empezaron a pensar que ellos estaban borrachos por la forma de que ellos estaban andando o estaban tan con un contento que parecido a una persona ebria. Y además que algunos no entendieron que ellos estaban hablando en un lenguaje quizás común, pero también otro lenguaje que es el lenguaje espiritual. Entonces ellos vieron algo diferente en esas vidas, en esas personas. Entonces, lo que vieron y escucharon es totalmente diferente de lo que nosotros posiblemente hemos experimentado, algo así parecido. Cuando la presencia del Señor está o la primera vez que tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo, que de pronto como que hay algo que toma control en tu vida, pero no es algo que tú dices que yo no lo puedo controlar o fuera de control, sino que tú estás poniendo tu vida en las manos del Señor y Él mismo te está dirigiendo y tú estás dejando que Él tome control. Si vemos en el Hechos 2, en el mismo capítulo, pero en el verso 6 al 8, eh, vemos esto. Dice que y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. O sea, porque obviamente es de la primera vez que vieron esto, una experiencia nueva. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y entonces dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno a nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, y vemos que realmente si esto fuera emocional,
se hubiera parado todo o terminado allí, pero continúa la experiencia sobrenatural de lo que Dios ya declaró y ya fue profetizado y nosotros lo estamos recibiendo de día en día. Porque es muy claro que la promesa del Espíritu Santo es para todos. Entonces, esa parte lo tenemos claro, pero los dones son las herramientas que Dios usa para su obra. Y eso es importante que lo anotes. Los dones son las herramientas que Dios usa para su obra. Porque la experiencia, la promesa del Espíritu Santo, nosotros todos lo recibimos. Tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, pero una cosa es el lleno y otra cosa es activación. Es el don que el Espíritu Santo nos ha dado para algo específico. El mandato de Dios activa los dones para una tarea específica. ¿Ok? Los mandatos de Dios activan los dones para una tarea específica. Entonces, porque es un mandato de Dios, todo lo que Dios manda, pues Dios respalda su mandato. O sea, Dios no te va a enviar a hacer una tarea, algo con las manos vacías. Siempre te va a dar una herramienta específica. Y disculpe por la... Entonces, si está escuchando. Ok, entonces, disculpe por por lo emocional que mi hijo está pasando por ahí. Ok, entonces, vemos Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que ya en ese momento Jesús está recibiendo un poder y una autoridad especial para entonces repartirla a sus discípulos. Y él dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces viene la promesa, obviamente sabemos que dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, cada tarea está respaldada por una habilidad dada por el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo repartió un mandato y se aseguró que el Espíritu Santo estuviera con ellos. En Hechos 1, verso 8, Hechos 1, verso 8, nos dice, pero recibiréis poder. Recibiréis poder, o sea que vas a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene, entra en vuestra vida y se asegura de activar algo en ti. Porque dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, en esta escritura, si estamos viendo que Jesús está diciendo que vas a recibir un poder, cuando el Espíritu Santo viene, estamos haciendo la segunda parte. Eso es una buena pregunta que tú debes hacerte tú mismo. O sea, obviamente yo no estoy aquí para confrontar cada uno, pero usted tiene que tomar esa conciencia de que te hagas la pregunta. Si yo digo que yo estoy lleno del Espíritu Santo, pues significa que yo debo recibir un poder. ¿Y para qué? Para ser testigo, para testificar. Entonces, Dios siempre nos ha dado un mandato dentro de todo, o sea, el mandato de Él, porque tenemos un llamado. Pablo le dijo a un discípulo de él, Timoteo, en 1 Timoteo 4, 14 al 15, primera de Timoteo 14 al 15,
Y dice, no descuides el don que hay en ti. O sea, él está diciendo que no lo descuides, pero entonces dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio. Entonces, miren esto. Una pregunta aquí, ¿ok? Estamos listos para la contestación. Esta es la pregunta. ¿Esto fue antes o después de la salvación de Timoteo? El don que recibió él. El don que recibió Timoteo fue antes o después de la salvación. Mm, ¿Respondemos? Sí, ¿Sería después de la salvación? después de la salvación, ¿ok? ¿Alguien puede confirmar lo que dijo Alexandra? Pastor, ¿me podría repetir la pregunta otra vez? Es que como estoy aquí con las niñas casi no escuché. Sí, no, tranquila. Timoteo, en esta escritura vemos que Pablo le dice que no descuides el don que hay en ti, pero entonces dice, la pregunta es, ¿él recibió el don antes de su llamado o después? O sea, ¿fue recibido cuando fue salvo o fue después de su salvación? Pues yo pienso que después. Ok, perfecto. Entonces, porque a Timoteo le fue dado un don para una tarea específica. ¿Cuál es la tarea? Porque verso 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que el don que le fue dada fue un don específico. Fue un don específico. Y claro, él no la recibió cuando fue salvo porque, porque fue una profecía. Entonces le fue profetizado y él recibió a Jesucristo y fue profetizado y entonces le pusieron las manos y él recibió el don especialmente. Si vemos en segunda de Timoteo 1, verso 6 al 8. Segunda de Timoteo 1, 6 al 8 dice, y le dice Pablo, o sea, le dice Pablo que se acuerde de que el don fue impartida, o sea, que se acuerde de él. Entonces, verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces dice, ¿por qué? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mira lo que dice el verso 8, que esto es lo que ajusta, o vamos a decir que confirma lo que el verso 6 está hablando. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. So, mi pregunta es entonces, ¿cuál era la tarea de Timoteo? Acabamos de verlo. ¿Cuál era la tarea de Timoteo? ¿Alguien? Bueno, entonces la tarea de Timoteo es el Evangelio, está el testimonio. Da el testimonio de Jesús a través del Evangelio, porque lo dice el verso 8. Por tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y entonces dijo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. 1 Corintios 12:31 dice, 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo creo que la mejor forma de recibir un don de parte de Dios es aprender a caminar con Él y aprender la obediencia. Son las dos cosas bien sencillas. Aprender a caminar en el Espíritu y la obediencia. Aprender la obediencia. En 1 Corintios 7, verso 17 dice, 1 Corintios 7, 17, pero cada uno como el Señor le repartió, como el Señor repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto, y mira esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, el Señor reparte en nuestra vida y nos llama. Y el llamado está conectado a su don. O sea, todos somos llamados. Pero ¿cuál es mi llamado? Es algo que tiende a ser un poco bien fino también. O sea, que tenemos que ayunar, orar, tenemos que recibir tantas profecías para poder entender cuál es mi llamado. Pero realmente no debe ser así. O sea, debe ser algo sencillo. Porque primero tenemos que entender el llamado primordial. Porque es importante que tu llamado se conecta a un don específico o tu don está conectado a tu llamado. Porque somos un cuerpo con diferentes funciones. Primera de Corintios 12, verso 12 al 13, o vamos a leer el verso 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Jesucristo nos está conectando con uno con lo otro. El cuerpo tiene diferentes funciones y sabemos que el dedo tiene una función, el otro dedo tiene la función, la mano tiene una función, mis orejas tienen una función, mi nariz tiene una función, o sea, todo parte del cuerpo. Los miembros del cuerpo, de mi cuerpo físico, tiene diferentes funciones. Pero no todos tenemos no todos funcionamos con los mismos dones, pero también hay muchos que pueden funcionar con el mismo don. Pero parte del cuerpo, cada uno tiene una función en el cuerpo y cada uno funciona a una tarea específica. Pero también todos tienen la función de vivir, o sea, el corazón, ser parte del cuerpo, pero todo parte del cuerpo, todo tiene una función y la función o el llamado específica para todos es la misma. Entonces, ¿cuál es el llamado del cristiano? Conforme a ese llamado, podemos alinear el don que Dios pone para hacer. Número 1, Cristo nos comisionó a predicar el evangelio. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el don que yo puedo utilizar para predicar el evangelio? ¿Alguien me puede dar por lo menos una, dos? ¿Cuál es el don que yo puedo utilizar para predicar el evangelio? Pues los dones vocales, los sabiduría y conocimiento. Sabiduría, conocimiento, ok. El don de sanidad. También se puede usar, Ajá. ok. Pero si no todo el mundo tiene el don de sanidad, algo genérico que el Espíritu Santo normalmente nos da. Pues el amor. El amor, Es- así.
El Eh, amor. Bueno, Pero es sí, que el amor está en los frutos. Los dones, del, los es, dones son Sí, yo sé. las lenguas, discernimiento de ajá, Sí. espíritu. perfecto. am, Sí, y Ok. fíjese que em, podemos utilizar todos diferentes dones para predicar, pero normalmente para predicar tú necesitas una boca. Entonces necesitamos lo que dijo Juan Esteban ahorita, la sabiduría. Necesitamos palabra. Entonces la palabra es un regalo que Dios nos ha dado. Eh, pero la forma que lo podemos utilizar, también Dios nos ha dado eso. Entonces hay diferentes cosas, porque más a la medida de la clase, vamos a ir específicamente don por don y vamos a hablar sobre diferentes dones eh, en general. O sea que los dones de Dios, los dones de Jesucristo, los dones del Espíritu Santo, y vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos, porque si yo empiezo a ver dentro de mí algo o yo veo algo que está funcionando y que yo digo, wow, este don o esto que está pasando, esto que está funcionando en mí, eh, yo sé que el Espíritu Santo me lo dio. Entonces, como dijo la pastora Lucrecia, o sea, si yo tengo el don de sanidad, o sea, si tengo el don de sanidad, esto es un don que yo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque estoy mostrando que el evangelio y el evangelio completo se trata de liberación, sanidad, viene siendo muchas cosas. Entonces, si yo voy a ir al mundo y a predicar el evangelio, entonces yo tengo que utilizar el don que el Espíritu Santo ha puesto en mí para yo poder usarla. Pero yo tengo que saber que ese don está funcionando en mí, porque si no voy a salir de vergüenza. Pero nunca, como es, bajo estime lo que el Espíritu Santo puede hacer, porque es el Espíritu de Dios que hace todas esas cosas. Pues yo puedo orar por una persona y la persona puede ser sanada. ¿Por qué? Pues yo confío que en el Espíritu Santo, que Él puede hacer en mí lo que puede hacer en esa vida. Entonces, todos los dones funcionan en el mandato, en la función que yo estoy haciendo, mayormente por lo general. Número 2, fuimos llamados para servir. En 1 Corintios 3, 5 al 8 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Cada uno concedió el Señor. Entonces, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo una función, Apolos tiene una función, pero los dos tenemos lo mismo que Dios nos ha dado para crecer, para dar el crecimiento, porque Dios es el que da el crecimiento. Entonces yo tengo que hacer una función, así como Apolos hace una función, pero los dones están trabajando común, porque la función es que Dios está poniendo es para el crecimiento. El servir es algo que todo cristiano debe ponerlo claro y debemos hacerlo porque es un don que el Espíritu Santo nos ha dado para su obra. ¿Ok? Número 3, fuimos llamados para amar y eso es lo que ahorita estábamos diciendo, ¿verdad? Que, que todos debemos entender este amor, ¿verdad? Efesios 4, verso 1 al 6.
Efesios 4, 1 al 6. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Eso es una vocación. Y entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, la vocación que está hablando es tener paciencia con los unos con los otros y amarlos. Y eso es un llamado. ¿Y qué? O sea, ¿cuál es el don respaldado en ese llamado? Pues el don de paz, el don de amor, porque es el don del Espíritu Santo que nos ha dado eso. Entonces, porque, porque dice que fuimos todos llamados en esta misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es todo, es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el Espíritu Santo nos ha dado un don especial que es a través de los frutos del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo son hasta cierto, son dones o son regalos que Dios nos ha dado para poder utilizarlos para su obra o por la vocación con que fuimos llamados. Entonces, para yo poder dar un buen testimonio, para yo poder ser el cristiano que Dios me ha llamado a ser, yo necesito conectarme con el don que el Espíritu Santo me da para poder soportar, para poder tener ese amor los unos con los otros. Y último, te voy a dar o sea, yo sé que hay mucha parte, hay un campo bien abierto en cuanto al llamado se refiere, pero quiero que estoy como que poniendo una plataforma de que los llamados están conectados con el don y el don está conectado con el llamado. O sea, una va con la otra. O sea, Dios te da un llamado y también te da el don para poder utilizar o trabajar efectivamente en ese llamado. Segunda Timoteo 1:9. Fuimos llamados para vivir una vida santa. Una vida santa. ¿Ok? Una vida santa es una vida, pues, apartada para Dios. Entonces, si yo fui llamado para ser apartado, entonces significa que tengo que estar listo para lo que Dios quiere hacer conmigo. Y fíjense que Dios te va a dar un don específico porque Él sabe con quién está contando. Él sabe tu corazón, Él sabe tus motivos. O sea, el Espíritu Santo no te va a dar un don que vas a simplemente dejarlo a un lado. Si vemos la historia, si vemos la historia de los talentos, vemos que Jesús está hablando de que el que es negligente, el que no hizo su labor o tomó ese talento para multiplicarlo, se lo quitó y se lo dio al que tenía 10 o al que tenía más. Entonces Dios va a dar los talentos, los dones a aquellos que saben utilizar o multiplicar o ser efectivos aquí en la tierra, porque de eso es lo que se trata. Segunda Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, ya Dios propuso esto antemano. ¿Ok? Entonces terminamos
Primera de Pedro 4, verso 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Sí, para antes de leerlo, quiero refrescar lo que estamos hablando. Son los dones para todos. Están disponibles para todos, pero no todos lo van a poder recibir. Porque no todos están dispuestos. Es como la palabra dice, todos son llamados, pero pocos son escogidos. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad de poder recibir de Él lo que Él quiere darte. Y Él te quiere dar dones. Él te quiere dar muchas cosas. O sea, sí, todos los dones están disponibles para todos, pero no todos lo van a poder recibir. Sí, importante eso. Si yo tengo un talento específicamente que Dios me ha dado, y entonces, o vamos a decir, y esto pasa lo común, esto pasa muy común. En la iglesia hay muchas personas que se dejan llevar por las emociones y entonces quieren ser adoradores, o quieren ser pastor, o quieren ser profeta, porque ven el movimiento del profeta, o ven un evangelista que está haciendo cosas, y entonces quieren hacer eso. Y eso es bueno que ellos quieren hacerlo. Porque la palabra dice que tenemos que anhelarlo, pero tenemos que también bajar una tonada y tenemos que ir paso a paso, porque posiblemente hay un don específico de como la unción o el don o el llamado específico, que es el llamado de ser profeta, o el llamado de ser maestro, o un llamado de ser evangelista o apóstol. Estos son llamados mayores dentro de muchas diferentes cosas. Entonces, si uno sabe y uno entiende que el llamado tuyo es de esos mayores, hay que poco a poco entrar en lo que ya Dios te ha repartido, que lo que ya Dios ha puesto en ti. Pues si no sabemos utilizar los dones que ya Dios ha dado a todos conforme a su llamado, porque eso es lo único. Si tú fuiste lleno del Espíritu Santo y fuiste bautizado, Dios viene y utiliza ese poder que está en ti, me tienes que activarlo, porque así como lo dijo a Timoteo, hay que activarlo, hay que activar ese don, hay que activar lo que Dios te ha dado, para que entonces poco a poco ya Dios empieza a usarte en eso y ya Él ve que en lo poco que eres fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí por el estilo, todos podemos ser usados por el Espíritu Santo en diferentes áreas en nuestra vida. ¿Ves? Pero si yo no soy obediente en lo que el Espíritu Santo me ha dado ese don lo que va a hacer es se va a dormir, va a ser adormecida. Y Dios quiere usar ese don o ese talento, ese regalo que Dios ha puesto, lo quiere usar en lo máximo. ¿Ves? Por eso es que si yo en un momento estoy predicando y el Espíritu Santo viene y me dice, yo quiero que tú le profetices a una persona, yo tengo que hacerlo. Y hay ocasiones que posiblemente pues me equivoque, pero si yo estoy haciendo algo que yo siento en mi espíritu y yo he aprendido de que la voz del Espíritu Santo, como lo escucho, como lo conozco, porque yo hablo con Él, leo la Biblia y estoy entendiendo cuál es la voz del Espíritu Santo,
Él me dice algo y de pronto yo soy obediente y ese don se activa en ese momento. Yo tengo ese don en mí, pero no todo el tiempo se activa. Solamente se activa para la obra específica que Dios está conectando. ¿Ok? Entonces, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Desde que esos son multiformes de dones que Dios nos ha dado. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. En esta noche, de todo lo que hemos recibido, creo que es importante que veamos que hay una oportunidad que Dios quiere darte para recibir un don específico. Pero también es para ministrarlo, para activarlo, como así dijo Pedro aquí, según el don que ha recibido, ministrelo. O sea que si yo recibo un don específico y lo tengo que utilizar, ¿ves? Y entonces por eso es que yo estoy dando clases, por eso es que yo estoy queriendo predicar la palabra del Señor a la iglesia, por eso es que yo quiero que todo el mundo tenga este entendimiento, este conocimiento. ¿Para qué? Para que cada uno pueda tener para que funcione dentro del cuerpo de Cristo a la manera que Dios te ha llamado a ser. Y eso es importante que todos tengamos esto, que se active en nuestra vida. Si hay algo que tú deseas en esta noche, es ser usado por Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes, por lo menos los que están ahí, los que conozco, sé que el Espíritu Santo te ha usado. Lo ha usado ustedes en una forma y otra. Pero Dios quiere seguir usándonos todos los días, todos los días. Pero si queremos que el Espíritu Santo nos use en lo sobrenatural, en diferentes áreas, tenemos que anhelar esos dones mayores para que el Señor pueda seguir usándonos en lo mayor. ¿Ves? Y eso es importante. Y créeme que yo siempre estoy dispuesto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Si hay algo que yo anhelo, es ser usado por Dios en diferentes formas. Amén. Aleluya. Bueno, espero que no se hayan dormido. No. Yo sé que No, están pastor, amén. despiertos. Acá No, Yo sé amén, que están amén. despiertos, yo sé que están despiertos. No, eso es. Bueno, entonces aquí quedamos con esta enseñanza de hoy.